Es momento de la entrevista de esta semana y a mí me da muchísimo gusto presentar a mi amigo, pero también colega emprendedor, Carlo Valentín Rodríguez, que ya tiene mucha experiencia a lo largo de los años trabajando justamente en el desarrollo de la inteligencia artificial, de algoritmos y de distintas tecnologías que permiten el reconocimiento de objetos e inclusive personas a través del video, con dos empresas de las cuales nos va a estar comentando más en un ratito. ¿No es así, querido Carlo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Gracias, Diego, por la invitación. Siempre es muy bueno estar aquí con ustedes. Siento una felicidad inconmensurable por volver a la radio, volver con el público que QWERTY. Y pues aquí andamos y gracias por la intro, gracias por las flores. No, pues yo encantado, compadre, de darte la bienvenida Gracias. y un poco para que la gente entienda por qué estamos teniendo esta conversación y por qué nos conseguimos un experto en el tema de la inteligencia artificial, es pues justamente para tener una conversación y quizás una polémica sobre qué tan pertinente es que veamos la generalización de esta tecnología y sobre todo su uso por parte de gobiernos. Carlo, tú estarás más que enterado justamente al trabajar en esta industria, pues de que cada vez escuchamos más que cuerpos policíacos en los Estados Unidos y en otros países como Corea, inclusive, Hong Kong, están utilizando esta tecnología para identificar personas en el espacio público. Y esto comienza a despertar la incomodidad, por decirlo menos, de personas que saben del tema de derechos civiles, la privacidad y los límites que deben tener los gobiernos. Pero antes de empezar esta bronca, ya les dije por qué escogimos el tema, tú cuéntanos un poco, Carlo, ¿cómo está este tema en general de la inteligencia artificial en América Latina? ¿Qué tanto existen empresas que se dediquen también a utilizar la inteligencia artificial en el tema del video y del reconocimiento facial? ¿O si estamos relativamente lejos de lo que ocurre en otros Mira, países? es algo no solamente con temas de inteligencia artificial, específicamente en reconocimiento de imágenes, en este caso reconocimiento facial o reconocimiento de rostros. Lamentablemente es en Latinoamérica, ha estado cambiando en los últimos años, pero aún así somos importadores de tecnología. Se desarrolla muy poco o se utiliza algo ya desarrollado y se adapta o tropicaliza al mercado local. ¿Por qué? Porque incluso los mercados latinoamericanos se comportan muy distinto a otros lados, los negocios igual. Entonces, una tecnología que funciona en Europa o en Estados Unidos no siempre llega a funcionar en México por el caso de uso que se le dé. Pero, como te comentaba, y esto va de la mano con el hecho de que cada vez nacen más empresas de tecnología en Latinoamérica, la mayoría de ellas son evocadas a servicios, a consumer, a vender, compra-venta, marketplace, etcétera. Pero hay varias compañías que están trabajando muy de lleno en el tema, no tanto de inteligencia artificial, sino el de ciencia de datos en general. ¿Por qué? Porque hay muchos beneficios que podríamos tener como sociedad y en los negocios utilizando los datos que ya tenemos, los datos que ya tienen las empresas para generar eficiencias, mejores experiencias, etcétera, etcétera. Como yo muchas veces cuando doy consultoría a negocios, trato de evitar que lleguemos a usar la inteligencia artificial porque ya todavía existen muchas herramientas antes que podríamos utilizar y que igual generarían un beneficio. Es decir, de alguna u otra manera también lo que nos estás diciendo es que se ha vuelto esta palabra de uso común de Exactamente. apantallabobos, ¿no? Muy vendedora de ya Exactamente. todo mundo hace inteligencia artificial, pero tú nos estás diciendo, a ver, aguas, Exactamente. tranquilo. Efectivamente, se necesita una expertise y una experiencia para desarrollar proyectos de ese tipo y que de entrada no todas las necesidades de las personas pueden requerir de algo tan ambicioso como el uso de inteligencia artificial avanzada, ¿no? Habiendo dicho Así es. eso, cuéntanos un poco de lo que tú haces muy brevemente, pero sobre todo, digamos, ¿qué tan accesible para un emprendedor como tú, ya un empresario casi ya consolidado, diría yo, Gracias. está el hecho de que efectivamente pudiera venderse este tipo de tecnología de reconocimiento facial a una entidad pública aquí en México? ¿Qué tan cerca estamos de que emprendedores como tú le vendan al gobierno sistemas avanzados de reconocimiento facial para el uso de las fuerzas Bueno, ya se públicas? hace en general. Hablando un poco de nuestro caso, las compañías que nosotros tenemos que son bajo la vertical de tecnología, inteligencia artificial, por decirlo así, nosotros no vendemos inteligencia artificial. Nosotros consideramos que la inteligencia artificial es una técnica, es como una herramienta. Cuando tú compras una casa, compras la casa, no si le hicieron con un martillo o con una pala o un pico. La inteligencia artificial es eso, un pico. Una pala, es una herramienta. En nuestro caso, siempre nos hemos abocado a dos cosas: generación y análisis de datos y digitalización del comportamiento humano. ¿A qué me refiero con la digitalización del comportamiento humano? Nosotros, en el grupo de compañías que tenemos, somos firmes creyentes de que una vez que el mundo se vuelva datos, el mundo se vuelve actualizable. Entonces, ¿cómo transformamos el mundo offline?
en datos. ¿Cómo lo podemos analizar una vez que ya tenemos esos datos para aplicarle todas estas tecnologías de ciencia de datos, de inteligencia artificial, para comprenderlo mejor y a partir de ahí obtener algún beneficio? Y lo que mencionas de que si ya hay compañías vendiéndole en Latinoamérica a los gobiernos, sea en el caso de México u otros países, temas de inteligencia artificial, sí, ya hay, pero son extranjeras y muy específicamente en ciertos áreas del gobierno han tratado de entrar al tema de seguridad, pero aún así todavía no han sido tan acogidas por el gobierno por dos cosas. Uno, Latinoamérica no es early adopter. Latinoamérica tiende a seguir tendencias ya establecidas o ya cuando son muy probadas. Y otra cosa, todavía el costo puede ser prohibitivo para ciertos gobiernos locales. Claro. Y que seguramente también hay una incomprensión no solo del funcionamiento de la tecnología, que sería razonable, si no somos expertos, pues cómo le vamos a entender, pero más aún una incomprensión de su uso potencial, lo cual pues a lo mejor necesariamente no es algo malo, porque ahora sí podemos comenzar a hablar de cómo se está utilizando en otros países y cómo está creando estos nuevos riesgos y peligros. Carlos, o sea, para que la gente entienda, y creo que esto lo vas a saber explicar mejor tú, de lo que estamos hablando es que a las cámaras de seguridad que existen en lugares públicos de nuestras ciudades, pero también a las cámaras de seguridad privadas que existen en restaurantes, en oficinas, en cafés, se les puede incorporar esta capa tecnológica, por así llamarle, que le permite a software y a computadoras conectadas a estas computadoras procesar las imágenes y empezar a reconocer cosas muy elementales, ya no digamos rostros, pero reconocer, este es un perro, este es un coche, este es un camión, este es un árbol. ¿No es así, Carlos? Sí, ya se hace, ya existe esa tecnología, es relativamente fácil de implementar con la infraestructura ya instalada que existe de cámaras de seguridad, tanto en comercios como cámaras públicas. Aquí cabe mencionar algo, y es algo que yo siempre digo, hay mucha incomprensión acerca de la tecnología, y eso siempre pasa con cada nueva tecnología que existe. Cuando empezaron a proliferar, por ejemplo, las cámaras de seguridad en los comercios, la gente también se empezó a espantar, y estoy hablando de los años 80. Ajá, y eso pasa con cada nueva tecnología, y esto muchas veces es auspiciado e incluso que se puede, o sea, los periodistas de tecnología muchas veces agarran estas nuevas tecnologías para sacar carnita y generar notas. ¿Por qué? Porque son cosas que la gente todavía no termina de entender y pues generan sensacionalismo, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo algo que tenemos que tener muy claro es de que la tecnología sigue siendo una herramienta. La tecnología no es mala o buena en sí. La aplicación que le demos y quien lo use es la que le da esa maldad o ese beneficio. Claro, estamos de acuerdo en general, pero otra vez el tema es que hay ciertas tecnologías que son del particular gusto de gobiernos y a veces más de gobiernos que no se distinguen necesariamente por tener un historial de defensa o respeto de los derechos humanos, y entonces ahí es donde vale la pena preguntarse si continuar el desarrollo y venta y distribución de esta tecnología vale la pena. Ahora sí, para entrar en absoluta materia de lo que estamos hablando, pues en las últimas semanas ha habido una discusión allá en los Estados Unidos sobre el uso de la tecnología, pues a partir de los episodios de brutalidad policíaca, violencia, ya de plano de asesinato, de la policía local de algunas ciudades en contra de minorías raciales. Y lo que se nos dice es que muchas veces el uso de esta tecnología pone en una situación de mayor vulnerabilidad a estas minorías porque de alguna manera sirve para reforzar los estereotipos que existen alrededor de ellas o porque no se ha construido adecuadamente esa tecnología para poder identificar a estas minorías. Explícanos un poco también, creo que esta es la parte más importante de hecho en la conversación, Carlos, ¿cómo la gente puede entender este tema de que las tecnologías de reconocimiento facial no son neutrales y que no solo dependen de la computadora, sino dependen muchas veces de las personas como tú que están detrás y que las construyeron? Todo este tema del bias, ¿no? de cómo pueden estar sesgadas, sería la traducción al español, desde el momento en que son creadas y concebidas. Ok, mira, para empezar, vuelvo a lo mismo y es un punto que quiero defender y quedar muy claros. En sí la tecnología no es la mala, es el uso que le demos. Le podemos dar un uso muy bueno o un uso muy malo, puede ser para represión. Un claro ejemplo y algo que desató esta conversación fue las protestas en Hong Kong, que Estados Unidos es de los países, de Estados Unidos, perdón, China es de los países
que tiene más avanzada la tecnología de reconocimiento facial. Ujú. En este caso sí se utilizó para reconocer a los protestantes, verlos en la base de datos gubernamental y después aplicarles multas, perseguirlos, etcétera, etcétera. Hay algo muy claro que tenemos que tener, que la tecnología de reconocimiento facial se divide en dos. Velo de esta manera. ¿Puedo decirlo en inglés o trataré de traducir los términos? Dilo en inglés y yo lo traduzco ahí como ¿Ok? pueda. Lo tratamos de traducir entre Va. los dos. Bueno, para el tema de reconocimiento facial existe la tecnología de reconocimiento de rostros y el otro que es reconocimiento facial. No, ya mejor sí, detección facial y reconocimiento facial. Ok. La detección facial es algo que ya existe, lleva mucho tiempo y está en varias tecnologías, incluso para puertas de acceso, hasta en edificios lo he visto, para entrada de checar al momento de entrar a un trabajo, etcétera, etcétera. Y ya estamos en el reconocimiento facial, que en el reconocimiento facial es que a través de alguna imagen de tu rostro se haga una comparación con una base de datos conocidas de rostros y se encuentren acercamientos o rostros que se parezcan a tu rostro. En el caso de la tecnología de reconocimiento facial, que es la que estamos ahorita discutiendo, como se puede usar para lo malo, que es la represión por el tema de los gubernamentales, también puede ser para lo bueno. Les voy a dar una idea a nuestros escuchas, que podría ser una muy buena compañía con gran impacto social. En algún momento me hubiera gustado arrancarla, pero la verdad ya tengo mucho trabajo. Y es, por ejemplo, trata de personas. Constantemente, y más en Latinoamérica, tenemos un gran problema de trata de personas. Mujeres, niños, personas desaparecidas. Lamentablemente, en el caso de mujeres, terminan estos redes de trata, son con fines de explotación sexual. Muchas veces se hacen videos de estas mujeres que se suben a las conocidas páginas de videos porno. ¿Qué pasa si utilizamos la tecnología de reconocimiento facial para hacer un scanning de todos los contenidos de estos sitios de videos y cuando encontremos un rostro que sea muy parecido a un rostro que tengamos en nuestra base de datos de mujeres desaparecidas, tratar de hacer el matching y por ahí iniciar la investigación? Creo que es una muy buena aplicación para la tecnología de reconocimiento facial, pero igual la podemos utilizar para, por ejemplo, el tema de las protestas. Tomamos el video de las cámaras de seguridad en la calle, se corre contra la base de datos, por ejemplo, del INE, y ya podríamos ver quién fue el que rompió la estatua, el que rayó, el que hizo, el que mandó la bomba del Molotov, etcétera, etcétera. Como se puede también utilizar para ir y detener a un delincuente, pues también se puede utilizar para ir a reprimir a un protestante pacífico. Pero ahí ya entramos en la polémica, en la sabrosa polémica, porque te puedo contraargumentar. Bueno, justamente el ejemplo que das es bueno, porque nos deja ver cómo, por más buenos usos que pueda tener esta tecnología, quienes pudieran utilizarla para hacer el bien no tienen los recursos ni la capacidad de llevar a cabo un proyecto de ese tamaño. Los que sí tienen la lana para hacer uso del reconocimiento facial son los gobiernos, y más los gobiernos autoritarios, que tienen justamente poca vigilancia de la sociedad civil para implementar esas tecnologías, y de ahí que muchos estemos diciendo, pues mejor frenarlas antes de que ya a cualquier loco gobernante se le ocurra. El problema ahí, Diego, es de que tarde o temprano iba a pasar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, y en este caso una aplicación de la inteligencia artificial, que es el tema de reconocimiento de imágenes y reconocimiento facial, es gracias a que la tecnología de cómputo ha aumentado y ha seguido, y de manera exponencial, y sigue aumentando de manera exponencial la capacidad de cómputo y almacenamiento. Entonces esto permitió que existan estas nuevas tecnologías. Si no lo iban a hacer un civil, lo iba a terminar haciendo el gobierno. En el caso, por ejemplo, del Internet salió de un proyecto militar y ya ahora es un medio de donde muchos comemos y vivimos y nos comunicamos. Así, si no hubiera pasado con el gobierno que hizo el Internet, algún civil o alguna institución civil lo hubiera creado. Correcto. En este caso, qué bueno que los que van más avanzados en temas de reconocimiento facial son entidades civiles. ¿Por qué? Porque una entidad civil va a buscar, sí, un beneficio antes que nada económico, pero esto permite que tú, hombres como tú, emprendedores como tú, como yo, podamos tener estas ideas e incluso tratar de echarlas a andar para un beneficio social. Correcto, pero a ver, si quieres entonces demos un paso atrás, porque estábamos hablando justamente del tema de, bueno, los gobiernos lo están utilizando o no, tarde o temprano lo iban a desarrollar privados o entidades públicas. Pero un paso antes es, antes de
tener la idea de que ya están disponibles estas tecnologías, falta el analizar cómo se hacen y cómo se construyen. Yo otra vez regreso al punto que me gustaría que explicaras, este tema del sesgo, que la gente entienda cómo funcionan esas tecnologías y cómo se tienen que alimentar de datos previamente para que entonces sí puedan hacer un match, ¿no? un empate entre un rostro de una persona en la calle y una base de datos. ¿Quién construye esa base de datos y cómo se construye? El sesgo en inteligencia artificial sí existe, y ese sí es un error humano. Considera que el error humano es un error humano aplicado a las máquinas, los sesgos. ¿Por qué? Porque una inteligencia artificial, un algoritmo de inteligencia artificial, podría decirse que es tonto. ¿En qué me refiero que es tonto? De que solamente va a aprender de los estímulos que tú lo dejes aprender, de la información que tú le des a este algoritmo. Es como si a un niño, tú desde pequeño, por ejemplo en Corea del Norte, que a los niños desde pequeños se les adoctrina para creer que que su gobierno es bueno, que así debe ser la sociedad, es la única información que ellos tienen accesible. Entonces para ellos es lo que aprenden y es como viven y es como actúan. En este caso considero igual para un algoritmo de inteligencia artificial. Si tú le das nada más un rango de información muy específico sobre un tema que tú quieres que ella trabaje, solamente va a aprender sobre los ejemplos que tú le has dado. Entonces, ¿qué está pasando? Y es parte también de la novedad de esta tecnología, y es algo que nos hemos ido dando cuenta según se ha ido desarrollando. Cuando tú quieres que un algoritmo, en este caso de inteligencia artificial, reconozca a una gran cantidad de población, pues tienes que darle todos los ejemplos de lo que representa una gran cantidad de población. Entonces, ¿qué pasa? Que tú como humano, tú todavía no eres una máquina, todavía tienes un cierto límite de ancho de banda para procesar información y generarla y ordenarla. Ese error lo estás imprimiendo en esa base de datos. Entonces esa base de datos es como estar educando a tu hijo, que en este caso es el algoritmo. Entonces este hijo no va a terminar de entender todo el mundo a su alrededor cuando llegue algo que no se le enseñó. Que fue parte del problema, justo esta semana, hace unos días se dio a conocer esta detención errónea, equivocada de la policía de Detroit utilizando una tecnología y un sistema de reconocimiento facial, porque el sistema confundió a la persona que captaron las cámaras con el registro de otro infractor, de otro ciudadano que para colmo era afrodescendiente, era de piel oscura. Entonces esto levantó otra vez la polémica de cómo hay una especial discriminación hacia esta comunidad derivada no de la tecnología, como tú bien dices, por sí misma, sino de quienes la implementan. Entonces, una de las principales organizaciones de defensa de los derechos civiles en Estados Unidos probó una de estas plataformas con los congresistas afroamericanos en aquel país y se equivocó esa tecnología en un porcentaje inaceptable y los confundió con infractores. Es ahí donde deberíamos de prender también las alertas y decirle a estas compañías que es irresponsable desarrollar esa tecnología si no se atienden estos sesgos, ¿no? No, no es irresponsable el desarrollarla. Es bueno que se hayan dado cuenta de estos sesgos y estos sesgos van a seguir existiendo, tanto así que todas las tecnologías siempre están en constante perfección. En este caso, el error, y es aquí que creo que parte y podría ser ahora sí que parte del debate, es de que están confiando mucho también en la tecnología. Es una herramienta, sigue siendo una herramienta. Entonces, el humano que está detrás, que recibió la alerta de decir, mira, ahorita tengo una imagen que pareciera un infractor, tienes la imagen original y la imagen del infractor. Creo que ahí entra también parte del criterio del policía o de quien ejecutó esa orden de aprehensión, de decir, pues se parece, pero no estoy completamente seguro. Pero qué interesante, porque parte de lo que protestan estos grupos de defensa de los derechos civiles es que la tecnología nos da esta falsa percepción de que son infalibles, infabilidad, por así llamarlo, ¿no? Entonces, como las computadoras nos solucionan todo y tienen menor rango de error que un humano y ya tenemos coches que se manejan solos y inteligencias artificiales en nuestro celular, pensamos que van a funcionar perfectamente a la hora de detener sospechosos y nos estamos dando cuenta de lo que tú acabas de decir. No, es que detrás de la tecnología hay seres humanos. Entonces, entiendo esta mentalidad de está bien que se cometan estos errores para mejorar, pero no dejemos de ver que detrás de estos errores hay personas detenidas ilegalmente o oprimidas por parte de regímenes autoritarios y eso es lo peligroso. Creo que la solución para eso es, uno, que el sistema que lo utiliza, dígase la autoridad o el gobierno que lo utilice, realmente los protocolos de trabajo que ellos tengan
no solamente estén basados en el tema de inteligencia artificial, sino consideren también que se puede llegar a tener un error, como cuando un policía lo mandas a la calle a detener a una persona y encuentra a alguien que se le parezca. Entonces, confía pero supervisa. En este caso, el error es en confiar al 100% y tratar de eliminar a humanos de la cadena de producción, llamémoslo así, y tratar de obviarlo. Pero mira, errores va a pasar, sean humanos o máquinas. ya sabes cómo son los tiempos. Se nos está empezando a terminar y creo que tenemos que llegar a una conclusión. Pero si te entiendo bien, digamos, podemos ver que hay dos posturas. Por un lado es quienes dicen, es momento de frenar en seco estas tecnologías, que no se les vendan a autoridades policíacas o de vigilancia, porque por lo que ya hemos descrito, se les puede dar mal uso. Y tú dices, no, vamos primero a regularlas y a construir un sistema de supervisión humana que nos evite caer esta tentación de que son perfectas y que nunca se van a equivocar, ¿correcto? Así es, o sea, siguen siendo herramientas, siguen siendo mentes mecánicas. Así como tú cuando tienes a un policía que está viendo todos los días una cámara de seguridad para detectar delitos, él arriba tiene supervisores. Supervisores que ante cada decisión que él tome tienen un mecanismos para validarla o rechazarla y evitar precisamente afectaciones. Quita al policía, sustitúyelo por un algoritmo, aún no significa que tengas que quitar toda la cadena que existe de mando y supervisión. Estoy de acuerdo, pero ahí está también parte de la paradoja y de la problemática. Para tener esta cadena de supervisión necesitamos, bueno, primero, gente que diseñe esta cadena y todo este sistema de seguimiento que comprenda el tema, y luego, pues, quienes lo ponen en marcha y son las personas ejecutándolo, pues también tengan este conocimiento. Y ahí es donde topamos con pared. Sabemos que los gobiernos y sobre todo algunas instituciones policíacas no son precisamente las mayores conocedoras de estos temas tecnológicos. En ese caso, si te fijas, el problema es el sistema policíaco, no la tecnología. La tecnología sigue siendo una herramienta que ellos lo están utilizando de una mala manera. Es como, por ejemplo, cuando compras una pistola. Los mismos policías pueden ir y salvar a una persona de un secuestro, detener un delito, pero también pueden matar a alguien. Pero sigue siendo el que dispara, es el policía. La pistola está ahí, esa es la herramienta. No, buenísima la discusión, porque otra vez, efectivamente tenemos a estas empresas, y bueno, ni más ni menos, pongámosle nombre, Amazon, Microsoft, IBM, que estaban empujando la adopción de estas tecnologías y que nuestra percepción o nuestro conocimiento es que lo estaban haciendo en Estados Unidos, y podemos entrar a un debate sobre si las policías de Estados Unidos tienen o no la capacidad. Creo que lo que nos están diciendo los ciudadanos estadounidenses es que no la tienen. Pues ahora menos aquí en México. ¿Qué tal que estas mismas empresas hubieran empujado la adopción de esta tecnología sin que exista este marco regulatorio que nos estás describiendo? Y también, y algo que quiero mencionar es de que a razón de las protestas en Estados Unidos, que todas estas compañías decidieron ponerle una pausa a venderle su tecnología de reconocimiento facial a las policías de Estados Unidos, fue también algo muy mediático. Créeme que fue algo muy, muy mediático porque ellos no quisieron, ahorita que está muy caliente la cosa, no querían irse entre las patas de que los mencionaran, de que ellos fueron también en cierta manera responsables. Pero ellos te aseguro que lo van a seguir empujando, van a seguir desarrollando la tecnología. Está abierta para que cualquier emprendedor ahorita vaya y la pueda adquirir y pueda dar un aprovechamiento social, como el ejemplo que ponía. Y ellos también se están aprendiendo, porque créeme, es algo muy nuevo, es nuevo para todo el mundo y está teniendo un impacto tan profundo en la manera que hacemos negocios, estoy hablando de la inteligencia artificial, que cada día encontramos nuevas maneras de aprovecharla y también estamos encontrando nuevas maneras en las que tenemos que domarla, en las que tenemos que modificarla para que realmente cumpla su objetivo, que es generar valor. Conclusión, es necesario tener justamente esta labor didáctica y de aprendizaje y de discusión sobre la tecnología, y por eso estamos teniendo esta emisión especial contigo. Gracias. Pues para que los gobiernos, en primer lugar, pero sobre todo la sociedad civil, nosotros los ciudadanos tenemos que entender cómo funcionan estas tecnologías, quiénes las están produciendo, quiénes las están vendiendo y quiénes las están adoptando y comprando, para que no nos agarren en la baba cuando tengamos cámaras por toda la ciudad reconociendo rostros con un mal algoritmo, con una mala base de datos que nos lleven a replicar los problemas que estamos viendo en Estados Unidos. Exactamente, ¿no? Y más que llamar a una regulación, hay que llamar a la educación, porque si el gobierno se empieza a meter a regular, lamentablemente los gobiernos son muy lentos y el ritmo de innovación es mucho más rápido, el ritmo de innovación que tienen las iniciativas privadas. Lo que van a hacer es que van a hacer que el futuro llegue más tarde, así te lo menciono.
Justamente en Estados Unidos estamos viendo, hoy veía la noticia de que legisladores demócratas ya están empujando una regulación federal para que las instituciones federales de vigilancia, policíaca, investigación no utilicen esta tecnología, pero efectivamente ese es el choque que estamos viendo, ¿no? Por un lado se requiere educación, sí, pero por el otro quienes dicen no es suficiente, se necesita también la regulación. Carlos, se nos agota el tiempo, esta conversación se ponía deliciosísima y la tenemos que frenar, pero cuéntanos por favor, toda la gente que nos escuchó el día de hoy y que dice, este compadre se ve que sí le sabe al tema del desarrollo de tecnología de inteligencia artificial y de reconocimiento facial, etcétera, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, yo estoy en redes sociales como Carlo con K, Carlo-Valentín. Me encuentran en todas las redes sociales. Ahí échenme un tweet y con gusto ahí seguimos platicando. Y este tipo de debates me gustan mucho. Yo como tecnólogo y como emprendedor que desarrolla este tipo de tecnologías, constantemente es una labor de evangelización también. Porque tenemos que nosotros como emprendedores también comunicarle a las personas el valor que se tiene, el valor que puede llegar a dar y lo que puede llegar a cambiar. Como pudieron utilizarlo en Hong Kong para reprimir a los protestantes, ¿qué pasa si tú un día tienes un hijo, se te pierde, como pasa muchas veces en todo el mundo todos los días? Y a través de una cámara te pueden decir, oye, no te apures, tu niño está en tal lugar, ya mandamos una patrulla por él. Entre la multitud lo reconocimos por su rostro, por la foto que nos diste, y aquí está tu niño. Entonces creo que velo de esta manera, sigue siendo el humano el que lo aplica. Dejemos de quitarle este halo de Black Mirror, de fantasía, de Terminator va a venir y nos va a matar a todos a la tecnología. Sigue siendo un pico y una pala. Mientras sigamos viendo las noticias que nos llegan de Estados Unidos y de Hong Kong será difícil, pero entiendo perfectamente tu punto. Y ojalá y la gente, luego de habernos escuchado, se esté formando su propio criterio y empiece a investigar y a informarse más sobre estos usos de la inteligencia artificial y el reconocimiento facial. Carlo Valentín Rodríguez, experto en el área de la inteligencia artificial y el desarrollo de tecnología, además emprendedor. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ti, mi estimado Diego. Aquí andamos. Saludos.